Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por estar. Yo escribí porque si no me voy un poco, así que voy a leer. Buenas tardes a todos y a todas. Es un enorme honor para mí, para nosotros, dar la bienvenida a esta presentación. Hoy nos convoca un libro que realmente, hablo por mí, lo devoré, o sea, lo leí en 3 días, no podía dejar de leerlo. Me hizo cliquear muchísimo con otras investigaciones, con otros libros, y siento también que me hizo descubrir un país del que poco había leído y que este fue un acercamiento brutal. Guinea tiene un montón de particularidades que me di cuenta me convocan como profesional de los derechos humanos, y siento que escribiste un libro brutal sobre cómo acercarte a un país del que poco sabes o del que muchas noticias hay a veces y son noticias distorsionadas, así que eso me pareció como genial. Empecé a seguir y a buscar personas de Guinea y les empecé a hablar del libro, así que nada, gracias por venir y gracias por sumarse. Nada, les paso el micrófono. Yo tengo varias preguntitas, pero los voy a dejar para la mitad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es un poco un fruto de resultado final de una investigación que hice que con una trayectoria de lo que estuve leyendo, lo que estuve investigando, lo que estuve hablando mucho tiempo, y es un tema que a mí me llamó la poderosa atención, que obviamente partí de la investigación sin saber nada, apenas dónde quedaba el mapa del país y no mucho más. Y bueno, lo que siempre llama la atención es que este país antiguamente fue fue un territorio dependiente de Buenos Aires, que tuvo una Buenos Aires muy distinta a la de hoy como capital distante de un virreinato creado en 1776 que incorporó por los caprichos de la política internacional un reparto de territorios, de las tantas repartijas que hubo de territorios entre las monarquías de España y Portugal, y terminó de alguna forma siendo colonia española casi 2 siglos, a diferencia de la propia zona de la cual dependió, que se emancipó mucho antes y es el único idioma al sur del Sahara, el único país con el idioma español como oficial, aunque bueno, me parece que eso es de alguna forma secundario frente a la diversidad que tiene de los idiomas locales. Y también, bueno, es como dice el nombre, como el subtítulo del libro, es el país con el dictador más longevo del mundo, o sea, en 1979. O sea, me impacta que empecé a pensar, yo nací un año después, o sea, es hubiera sido haber nacido de ser guineo ecuatoriano acá como tú, toda la vida bajo una dictadura atroz que me llevó a publicar este libro en compromiso con un poco con lo que estamos acá, que es la defensa de los derechos humanos y, bueno, alentar la oposición política por una Guinea Ecuatorial mejor, distinta, democrática. No han tenido democracia, salvo un breve paréntesis, preludio a la independencia. La verdad que fue mínimo, han tenido 2 dictadores. Y bueno, es un poco lo que me convocó, más allá de mi labor como historiador, que fue un poco el libro historizar la Guinea Ecuatorial, incluso de los tiempos anteriores a la ocupación española. También una cuestión que habla de España, de cierta marginalidad de la política española, porque realmente la Guinea, lo que hoy conocemos como la Guinea Ecuatorial, es la descendiente de la Guinea española, que empieza en 1900, cuando en realidad los territorios fueron conferidos casi 130 años antes, lo cual también
Tal vez España tiene un cierto compromiso hoy con Guinea Ecuatorial, pero bueno, las cosas son bastante distintas a lo que se debería perfilar. O sea, el fin de una dictadura, que es un poco redondeo y cierro la cuestión que convocó acá Gabriel cuando me propuso la iniciativa y se sumó un gran luchador por derechos humanos que reside en España, que es Alfredo Kembe, a quien le agradezco, lamentablemente no pudo estar hoy, pero le agradezco profundamente haber no solo contribuido con una suerte de conclusión, sino también de pasar la revisión al libro mío, que obviamente es alguien que conoce como tú perfectamente la realidad guineo-ecuatoriana hoy y antes por vivirla en carne propia. Entonces me pareció un aporte interesante. También le quiero agradecer, que no está acá, también a Trifonia, que es la activista que hizo el prólogo, un prólogo impactante. Me pareció, creo que Maru, vos que devoraste el libro, y de hecho, bueno, como vieron, la contratapa son unas palabras de ella, de parte del prólogo que gentilmente se ofreció a elaborar para nosotros, para la publicación. Así que bueno, eso es un poco lo que tengo para decir. Realmente no había pensado nada para decir, sino algunos comentarios básicos de un poco de esos clics que me hicieron la inquietud de interesarme por este país, que después me entero que es castigado, que tiene una dictadura la más larga del mundo hoy, etc. Así que bueno, un poco por mi parte te cedo acá la palabra, el micrófono. Muchísimas gracias, Omer, y muchas gracias, Maru. Gracias, quiero agradecer de una manera especial a Cadal no solo por traernos aquí hoy, sino por la iniciativa del libro, ¿no? No miento si digo que este es el primer libro escrito por una persona de América Latina sobre Guinea Ecuatorial. Y eso que Guinea Ecuatorial tiene un largo historial con Cuba y con Venezuela. Sin embargo, desde Argentina ha aparecido el primer libro sobre Guinea Ecuatorial. Y es un libro que, habiéndolo leído, encapsula muy bien lo que es Guinea Ecuatorial, la historia de Guinea Ecuatorial, y hace un trabajo importante, que es retar a los guineanos a pensar en cuál es el futuro, qué vamos a hacer con Guinea, dado lo que ha sucedido hasta ahora, qué queremos que sea Guinea, ¿no? A mí no me dijeron de qué iba a hablar o qué tenía que decir, así que voy a decir lo que quiero decir. Omer ya hizo alusión a dos personas que contribuyeron a este libro: Alfredo Kembe, un gran amigo mío, y Trifona Melibea. La otra persona es el dibujante, el caricaturista Nze Ramón Esono Balé, cuyas caricaturas aparecen enfrente y atrás. Y voy a tomar solo 5 minutos, ¿ok? Quiero no solo mencionarlos, sino decirlos por qué es importante que esas 3 personas estén aquí en este libro, ¿no? Sobre todo cuando estamos aquí celebrando o conmemorando mejor a las víctimas del totalitarismo. Alfredo Kembe es físico de profesión y era profesor en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Además de físico y profesor, es activista de derechos humanos. Lo invitamos a Washington en el 2013, 2014, a hablar sobre la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Y estando conmigo en el coche, recibió una llamada de su familia que lo habían echado de la universidad. Y lo habían echado porque se habían enterado que estaba en Washington, D.C., en Estados Unidos, para hablar sobre la situación de Guinea Ecuatorial. Entonces, el profesor de universidad lleva desde 2013 sin trabajar como profesor, como físico. Se regresó a Guinea y se dedicaba simplemente o únicamente a trabajar como activista de derechos humanos con otros activistas. Eventualmente, en el 2018, el gobierno de Guinea Ecuatorial lo desapareció a Alfredo. No sabíamos dónde estaba Alfredo.
apareció 3 días después en un hospital. Lo habían torturado, lo habían pegado, lo habían dejado por muerto entre los escombros en algún bosque. Y una familia lo encontró y lo llevó al hospital y lo pudieron salvar. Una vez que se recuperó 3 semanas después, entre el embajador francés, el embajador alemán y el embajador estadounidense, que lo acaban de premiar por su trabajo de derechos humanos, intentaron acompañarle hasta el aeropuerto en Malabo para que saliera hacia España y recibiera atención médica. Y habiendo cruzado, después de cruzar la seguridad, lo desaparecieron otra vez. Supimos 3 días después que se lo habían llevado a Bata, de donde es él, y lo tenían en prisión en casa. Como ya había presión internacional y de esa vez ya no lo mataron, ya no lo pegaron, lo tenían en prisión en casa durante 6 meses hasta que pudimos conseguir por otras vías sacarlo del país. Desde entonces está en España exiliado. Su familia sigue en Guinea Ecuatorial. Lleva sin ver a su familia desde entonces, ¿no? Y no ha tirado la toalla, ¿no? Trifonia Melibea, que es la que ha hecho el prólogo, ella es politóloga y escritora. Ha escrito varios libros muy buenos, ¿no? sobre todo sobre la cuestión de la mujer en Guinea Ecuatorial y sobre el tema LGBTQ en Guinea. Ella es la directora de la única organización LGBTQ en Guinea Ecuatorial. Ella ha sufrido cárceles, ha sufrido persecuciones, ha sufrido todo tipo de vejaciones, ¿no? Y ahora se encuentra viviendo en Alemania. Y por último, el artista Anze Ramón Esono Balé, caricaturista. Lo conocí en el 2007, desde entonces llevo como organización, nuestra organización, trabajando con él, ¿no? En torno a 2012 creamos junto con él un libro que en español es La pesadilla de Obi. La pesadilla de Obi se trata de... Obi es Obiang. Obiang es el presidente de Guinea Ecuatorial. Obiang se despierta una mañana, está teniendo una pesadilla y ya no es presidente. Él es una persona normal y corriente, pero está navegando, está viviendo en la Guinea Ecuatorial que él ha creado, ¿no? Llevando a sus hijos a las escuelas que tenemos en Guinea, a los hospitales que tenemos en Guinea, viviendo la vida ordinaria de cualquier guineano, ¿no? Ramón creó este libro cuando estaba fuera, estaba viviendo con su esposa en España entonces. Ramón tenía que regresar al país a conseguir un pasaporte. Cuando se fue al país, a Guinea Ecuatorial, lo detuvieron y lo encarcelaron. Estuvo en la cárcel 7 meses. Y todo a raíz de las obras de Ramón, las caricaturas de Ramón, ¿no? Desde que salió de la cárcel, conseguimos que saliera de Guinea Ecuatorial y ahora está viviendo en Madrid con su señora y sus hijos y no ha vuelto a Guinea Ecuatorial, ¿no? Ayer, cuando estábamos en el otro local hablando sobre víctimas del totalitarismo, algo que tenía yo siempre presente ayer en la mente era cómo es que cuando hablamos de víctimas del totalitarismo estamos mirando hacia atrás, ¿no? En un lugar como en Guinea Ecuatorial, donde, como dice el libro, llevamos con el dictador más longevo del mundo desde 1979, yo no me equivocaría si digo que la mitad de la gente en este cuarto no habría nacido en el 79, ¿no? Por daros un ejemplo, para los que conocéis el sistema de Estados Unidos, en el 79 teníamos de presidente en Estados Unidos a Jimmy Carter, ¿no? En el 79 teníamos de papa, creo, al Juan Pablo II.
Imagínense cuántos papas han pasado, cuántos presidentes ha pasado, y en Guinea seguimos con el mismo presidente, ¿no? Eso en Guinea Ecuatorial ha generado víctimas que siguen viviendo hoy y genera víctimas todos los días. El tener al mismo presidente, a un dictador, a un déspota de presidente durante tantos años, todos y cada uno de los días genera víctimas, ¿no? Y para todos los guineanos conocemos estas víctimas porque son familiares nuestros. Yo cuando tenía 19 años, me fui a los Estados Unidos a estudiar. 2 años después, mi hermana chiquitina se fue al hospital porque tenía un problema, estaba embarazada y tenía un embarazo ectópico, lo llaman, ¿no? Esto era en el 97. En el 97 mi país ya tenía la renta per cápita más alta del continente africano y una de las rentas per cápita más altas del mundo, porque estábamos produciendo 450.000 barriles de petróleo al día y teníamos una población entonces por debajo del 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, mi hermana, en el 1997, se murió en un hospital, sangró a muerte porque no había ni médico ni había luz en el hospital. En el país con la renta per cápita más alta de África y una de las rentas per cápita más altas del mundo. En el 2014, varios años después, mi padre murió en el mismo hospital porque no había oxígeno. Mi padre tenía problemas de pulmones y riñones y se fue al hospital. Y en el mismo hospital donde murió mi hermana, murió mi padre, ya teníamos décadas produciendo petróleo, ¿no? A eso me refiero cuando digo que el régimen que tenemos en Guinea produce víctimas todos y cada uno de los días, ¿no? Y son gente que se nos muere o gente que estamos en el exilio como Alfredo, como Ramón, como Melibea, como yo, que tenemos que vivir desde lejos los eventos y acontecimientos más importantes de nuestras vidas. Cuando se murió mi padre en el 2014, yo no pude ir porque me iban a detener. El gobierno ya me tenía fichado como enemigo del Estado. El presidente en un discurso que si buscan Obiang, Tutu, Alicante, lo verán, ya me tenía a mí como fichado como enemigo del Estado y yo no pude ir. Hace 3 semanas se murió mi madre en Malabo, y tampoco pude ir. Porque me siguen teniendo fichado como enemigo del Estado de mi país, ¿no? Y a eso me refiero cuando digo que el régimen de Guinea Ecuatorial, todos y cada uno de los días está generando más y más víctimas. Y por eso quiero agradecer a Omer por este trabajo, a Kadal por este trabajo, porque para nosotros los guineanos representa un eslabón importante hacia dónde tiene que ir nuestro país, ¿no? Y es un destino al que no vamos a llegar los guineanos sin la solidaridad, sin el apoyo, sin el trabajo conjunto de gente como ustedes que están aquí. Así que es un gran honor para mí estar aquí. He traído 5 copias del cómic Obi, La pesadilla de Obi, que no quiero llevármelo otra vez conmigo, así que por favor. Creo que poco puedo agregar después de eso, porque para mí siempre es importante escuchar a las personas que lo viven y no que lo cuentan desde un post de Instagram o desde un tweet con desconocimiento, sino que tienen familias, tienen historias y su vida está ligada a acontecimientos atroces, porque me pasa mucho como persona que es de un país con un gobierno totalitario como Venezuela.
me parece brutal todo lo que compartiste y eso me hace preguntarte, Omer, ¿cuál fue el disparador para que te decidieras a escribir este libro? Sobre todo porque efectivamente en Latinoamérica hay otros países ligados a esa Guinea, porque inicias el libro hablando de todas las Guineas que hay y de lo particular que es esta. ¿Por qué Guinea Ecuatorial? Y a pesar de que estudias África, de todos los países de ese continente, ¿por qué te decidiste por esto y cuál fue el disparador para que hicieras esa investigación tan brutal que hiciste? Sí, sin embargo, hay varios espacios dictatoriales en África. Me parece absurdo, como dijo bien Tutu, que el país con la renta per cápita más alta de África tenga esas situaciones catastróficas, ridículas, irrisorias, como acá relató biográficamente Tutu. Y también me parece que hay como cierto espacio histórico compartido que de alguna forma este país fue parte de una futura Argentina. Entonces hay cierto vínculo y es un poco la curiosidad de encontrarme un país de habla hispana cuando la presencia colonial española fue bastante ínfima respecto del momento fundacional del reparto africano, donde los que más se llevan de la torta son Gran Bretaña, Francia y España. Dentro del reparto queda bastante marginal, de acuerdo a una ocupación previa que no era notoria. La verdad que era un problema desde el punto de vista de la trata esclavista, cómo España podía aprovisionarse de espacios de extracción de mano de obra esclavizada cuando no tenía casi posición. Y la posición de lo que va a ser hoy Guinea Ecuatorial fue recién en 1778, cuando la ciudad de Buenos Aires por primera vez se funda en 1536. Entonces veo ciertas marcas curiosas. Y también, sí, por lo mismo que decía antes, por la cuestión de la durabilidad de Obiang Nguema y todas las estratagemas que tiene para conservar el poder después de casi 50 años, que son otros grandes absurdos. Además de mantener a la población, que son más de 1.200.000 habitantes, con 75% por lo menos de lo que revisé bien estadísticas, viviendo con 75%, 3/4 parte de la población viviendo con apenas $2 diarios. Cuando esto es una verdadera cleptocracia. Y el botón de muestra que más señalo en el libro, lo viste seguro, es la posición privilegiada de Teodorín, del hijo y el mismísimo en la sucesión no sé cuándo, pero los absurdos de los manejos cleptocráticos que le han encontrado fincas enteras en California, propiedades en Francia, etc. Me recuerda a otros regímenes cleptocráticos, pero de todos estos es el más notorio por el grado. Ha tenido casi, un poco lo que Trifonía lo dice en el prólogo, ha tenido 50 años para rapiñar un no Estado, o algo que es una apariencia, un Estado aparente, que en realidad se dedica a la acumulación cleptocrática de una élite privilegiada. El resto de la población casi no existe, inclusive la diáspora, no, obviamente. No los reconocen, no existen. Bueno, era eso más o menos lo que te puedo decir de estos casi 50 años que va a alcanzar Obiang Nguema en el poder en 2028. Nos falta tanto. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Querés? Sí. Una de las cosas que me ha impresionado es la segunda y la tercera parte del libro. Porque generalmente la gente se queda con la historia, ¿no? Porque puedes ir e investigar y hacer esta parte. Y me interesaría saber de tu perspectiva por qué te interesaba este análisis político de los partidos políticos, los eventos políticos, aparte de la historia, y también mirar hacia el futuro. ¿Por qué te interesó esa parte? Bueno, ahí es un poco el grado de compromiso por la democracia y plantear el interrogante también. En algún momento Obiang no va a estar más. ¿Qué va a pasar? Yo las posibilidades las veo turbias por ahora, pero me pareció interesante que también Alfredo contribuye en preguntar, bueno, va a haber un
un epílogo a esta historia, porque es la historia del tiempo presente. A mí me interesa, también como el pasado, es la historia del tiempo presente, va a ser la historia del pasado dentro de 20, 30, 40 años. Yo no sé cuánto más va a permanecer esta criatura que es Obiang, porque realmente es algo así como un monstruo, podríamos decir. Todos los tejes familiares realmente hablan las claras de un mecanismo perverso de dominación de Guinea Ecuatorial. Te redondeo la respuesta para no irme por las ramas, pero es la pregunta bueno, un poco la consigna que maneja Cadal. O sea, es mejor sin dictaduras. Creo que la más evocativa tal vez es Guinea Ecuatorial ahora. No es la única del África subsahariana, sobre todo, que es como el área más de mi expertise, pero me parece interesante no solo dar que la propia historia, lo puedo decir en otras palabras, la propia historia del presente refleja el pasado, pues son 50 años en dictadura, 50 años igual. Y perdón, son más de 50, casi 50 años de Obiang y los 11 previos de, bien lo sabés, de Macías, Francisco Macías. De su tío, al cual ejecutó y derrocó brevemente y así se ha quedado con el poder. Es muy... Cuando leí eso me sorprendió, yo no lo sabía, porque pasaron de la colonización de España y España teniendo su historia, Franco, o sea, como tengamos en cuenta ese escenario, pasaron de eso a sentir que iban a ser libres porque habían dejado de ser una colonia y pasan a una dictadura y este hombre se convierte en uno de los dictadores más brutales que ha tenido África, el continente. O sea, en esos 10 años hizo locura, en esos 10 años, le dan un golpe de Estado, se lo da al sobrino y de nuevo se siente que como que bueno, estamos ya alcanzando la democracia y ese sobrino tiene 50 años atornillado al poder. Teniendo en cuenta que Guinea es un país que su población no llega al 1.500.000, creo, de personas, 1.500.000, y que en territorio también es un país chico, aunque tiene muchísimo petróleo, creo que es, como pasa en Venezuela, es una de sus máximas maldiciones también. ¿Qué barreras encontraste investigando, teniendo en cuenta que los gobiernos totalitarios, las dictaduras son muy celosas con sus datos y con la información propia y que te tuviste que hacer con personas en el exilio? O sea, que cuentan su país desde afuera, que el exilio nos cambia mucho la mirada de ese territorio de donde somos. ¿Qué tuviste o sea, cuáles fueron los desafíos de eso? Bueno, algo sorprendente que por ahí no dije en la primera parte que hablé es que realmente no hay censos, no se sabe cuántos son meras estimaciones. Y eso ya es un parate para cualquier investigación seria porque no limita digamos, todo, los índices de desarrollo, todo. Y no, después el silencio y realmente la labor histórica seria la han hecho historiadores, la han hecho guineoecuatorianos que están en la diáspora. O sea, todo lo que sé es por la diáspora. Realmente las páginas oficiales son puras mentiras. Es más, ayer, buscándote a vos también de nuevo, googleándolo acá a Tutu, me encontré con un pasquín de la República Oficial de Guinea Ecuatorial, o sea, la página web, alegando que, o sea, una serie de mentiras con argumentación cero. Y bueno, son los manejos propios de una dictadura. La difamación sin argumentos, sin prueba. Bueno, ese es un poco... me llamó la atención y uno de los digamos, la introducción, uno de los elementos disparadores de curiosidades del país, bueno, que se habla español, que es casi el único país, que el idioma oficial en África, etcétera, que fue territorio dependiente de una capital distante en la actual Argentina, y la renta per cápita más alta de todo el continente, pero una población que sufre económicamente y una dictadura, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra. Esto del español me genera mucha intriga porque investigo mucho los idiomas en los países que fueron colonia. Hice una pregunta relacionada. ¿Vos consideras que la lengua, en este caso en Guinea, el español,
funciona como puente cultural o que es una herencia de la colonización que todavía pesa, nos pesa, porque yo estoy hablando en español en este instante. Igual es más una pregunta para Tutu, que es parlante de 3 de las lenguas, si no me equivoco, Fang, Bubi, lo hablas... Fanambo, tu lengua ahí de Anabón, Fang lo entendés a la perfección y lo hablas, y el Bubi no tanto. Pero a mí me fascina de las poblaciones africanas esa capacidad que tienen para aprender las lenguas de las cuales carecemos bastante en nuestras sociedades. Tal vez las barreras idiomáticas son más complicadas fuera de África. Yo lo veo así, al haber hablado con migrantes senegaleses acá, que hablan de todo. Eso siempre me llamó mucho la atención. Pero sí, pero digamos, la lengua vehicular yo diría que es el español. Me parece que pasa por ahí. Y es una imposición. Pero si ustedes prefieren hablar Fang, si ustedes prefieren hablar Bubi, mejor que hablen Fang, mejor que hablen Bubi, mejor que en Senegal hablen Wolof. Shukran. No era para mí, pero sí que me gustaría responder, ¿no? Porque... Sí. Porque... sin lugar a duda, es una gran ventaja para mí poder comunicarme contigo, con Omer y con cualquiera en español, sin lugar a duda, ¿no? Pero detrás del hecho de que hablamos español, el libro te cuenta parte de las historias, ¿no? Lo violento que fue la colonia, los 200 años de colonización española, lo violento que fue, cuánta gente murió, cuántas ideas murieron por el camino, ¿no? Y eso porque el español es una imposición. Yo cuando nazco, mi familia me pone un nombre anobonés, Toussaint, con apellidos que me entrelazan a mi familia en anobonés, en mi lengua nativa, Toussaint Tutongu Solushima Male. Los misioneros católicos claretianos deciden que no quieren lidiar, no quieren tener que aprenderse todos esos nombres, y nos ponen a todos nombres españoles, ¿no? Mis apellidos hoy por hoy son Alicante y León, ¿no? Que son 2 provincias españolas. Te vas a encontrar con un montón de anoboneses que se llaman Ávila Laurel, Merino, Santander, etcétera, etcétera. ¿Qué te hace eso? Te despoja de una línea cultural, una historia larguísima, ¿no? Que si no haces el esfuerzo de aprender quién era tu abuelo, de dónde vino, la gente que vino de mi gente vino de Cabinda. Cabinda es una parte entre Angola y Congo, ¿ok? Te olvidas de todo esto si te aferras al Alicante León. Para bautizarme estaba obligado, mi familia, mis padres estaban obligados a darme un nombre español. Amancio es el nombre con que me bautizaron, ¿no? No fue hasta después que crecí que dije, no quiero llamarme Amancio, quiero llamarme Tutu, que es mi nombre africano. Entonces, es eso, ¿no? Que te despoja de quién eres realmente el tener que asumir una identidad que no es tuya, ¿no? Porque cuántas veces he ido yo por España y no te cuento yo las incidencias de racismo que he tenido yo, porque independientemente de cómo me llame yo, me veo de una manera, ¿no? Y la persona en España sabe que ya puede llamarse Alicante León o Zamora Merino, no es de los nuestros y te tratan de una manera, ¿no? Entonces, es una ventaja grande para podernos comunicar, pero tiene sus problemas, ¿no? Bell Hooks, una pensadora negra que militó fuertemente, decía que la negritud habla antes de que el negro hable, porque ya ven a la persona negra y es como, ya de entrada estoy en desventaja. Gracias por la respuesta a los dos. ¿Cómo fue comunicarte con estas personas que estaban en la diáspora para hacerte de la investigación? Me voy a leer un fragmento del prólogo porque me conmovió demasiado como persona que vive en el exilio. Guinea Ecuatorial es todo lo que soy cuando escribo, y escribo bien. Me levanto por las mañanas con un fin, crear obras de arte excelentes para el mundo.
A veces viajo con la memoria a mi poblado natal y recuerdo las noches de lunas adaptadas para el juego infantil, la solidaridad aldeana para sobrellevar la dictadura. Recuerdo las veces que la aldea ocultaba a menores niñas para protegerlas de la violencia sexual de los malabeños, los de la tierra de los blancos. Me queda ver en la gente de a pie la lucha por la vida. Yo, al igual que las mujeres que venden en los mercados públicos y que apenas ganan $2 al día, veo una Guinea Ecuatorial posible, que funciona al margen de las instituciones públicas y que les interesa muy poco a determinados partidos de la oposición, de los que me he desmarcado. Guinea Ecuatorial es posible si cada persona guineo-ecuatoriana se propone construir un país. Pienso en lo duro que tuvo que haber sido escribir eso desde la diáspora y te pregunto, ¿en tus investigaciones te vistes con alguna barrera de comunicación porque alguien no quiso colaborar o porque alguien no quiso contarte algo o porque alguien no quiso sumar? ¿O todas las personas con las que te comunicaste desde la diáspora estuvieron abiertos a compartirse como ciudadanos en el exilio? No, mira, Maru, fue más una investigación histórica mía y con el que más dialogué y que hizo, como decía al principio, la revisión del texto fue Alfredo. Alfredo tiene un conocimiento de la militancia sobre las cuestiones del activismo político anti-Nguema, muy amplio y que me han servido muy fructíferamente para mejorar el texto. Cuestiones más de detalle que yo no estaba al tanto. Yo conozco la historia en general, pero hay cuestiones más de la interna, de una posición que hay que decir que está bastante fragmentada. Y es un problema para un mañana, ¿no? Post o bien. Pero ahí también utilicé los textos de Donato Ndongo, que es una eminente autoridad de la historia guineoecuatoriana. Él también está exiliado. Dijiste, claro, no, por eso, son disparadores. Y está bueno porque él escribió mucho de la historia y está citada en el texto. De hecho, también ahora, bueno, Donato está sufriendo un tema que lo quieren desahuciar. Bueno, hay todo un problema ahí donde está viviendo él en España. La situación, como reflejaba acá Tutu, de los guineoecuatorianos en la diáspora es complicada. Donato Ndongo lo pueden buscar en noticias. Se postergó un desahucio de él por deudas de este historiador. Y bueno, y también Melibea ahí se nota su faceta como poetisa. Es muy interesante el aporte también porque tiene el prólogo tiene como un dejo poético, ¿no? Muchas figuras poéticas, exacto, muchos recursos poéticos. Sí, hay un grupo de autoras latinoamericanas, entre las cuales está Juliana Ortiz Ruano, que con editoriales independientes de Argentina están evitando que se salga esta persona de su casa, se saque esta persona de su casa. Las personas que nos dedicamos a difundir literatura en Instagram hicimos una cuenta y estamos como siguiendo el caso. Con esto que dices me parece importante y creo que voy a hacer esta pregunta porque dices que vos te preguntabas cuál era el futuro de este país, de esta nación, porque aunque este dictador él no es inmortal, o sea, es una persona que en un momento va a dejar de existir. ¿Cuáles dirías que son los mayores obstáculos que enfrenta Guinea Ecuatorial para avanzar hacia una democratización real en donde los protagonistas de esta democracia sean sus ciudadanos? Difícil responder, muy difícil, muy difícil. Es más, me gustaría... Claro, estaba por delegar la pregunta, tirarle el fardo a Tutu, pero el clan de Mongomo, que es como se engloba, lo habrás leído un poco la élite, ¿no? Este clan enguemista, que no es nuevo, que viene antes del mismo Teodoro Obiang Nguema que gobierna hoy, de la dictadura anterior, que es la de su tío.
No es fácil responder porque no es fácil deshacer un entramado tan enmarañado de todos esos manejos. Y yo creo que un poco en el libro lo reflejo, pese a las peleas entre los hijos de Ollán para ver quién se queda con la sucesión, ya está bastante digitada, si no me equivoco, en Teodorín, en el hijo que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Como además también casualidad, Teodoro Ollán Nguema era el jefe de las Fuerzas Armadas al momento de dar el golpe contra su tío. En este caso parece que su hijo es más leal a su padre que como sobrino fue allá por 1979 cuando lo derroca en octubre del 79. Bueno, ya vas a responder esta pregunta, pero mientras leí el libro me di cuenta que no parece que sea un país, parece que es una empresa petrolera y que ellos están heredando una empresa, o sea, que van a heredar una empresa petrolera. O sea, ellos la administran, pero están viendo quién hereda. Yo generalmente cuando hablo con estudiantes allá sobre Guinea Ecuatorial, siempre les digo que para entender Guinea tienes que deshacerte de todo lo que creas que es un Estado, ¿no? Porque estás hablando de una mafia, estás hablando de realmente cómo funciona el crimen sindicado, ¿no? Una mafia, básicamente con las ideas de que aquí tenemos que hacer negocio, ¿no? Y así funciona Guinea Ecuatorial, no funciona como un gobierno, como un Estado normal, ¿ok? En respuesta a tu pregunta, Alfredo Kembe hace un buen trabajo, el epílogo hace un buen trabajo, Alfredo, en intentar dar respuestas a esto, ¿no? Y yo voy a leer solo un par de párrafos en la conclusión, ¿no? El régimen de Obiang Nguema ha logrado perpetuarse gracias a una combinación de control económico, represión estratégica y manipulación institucional. ¿Okay? Sigue, pero después, en el segundo párrafo después ya dice, la transformación política en Guinea Ecuatorial requiere no solo el debilitamiento del régimen, sino también una profunda regeneración de la oposición y una reactivación del tejido social. ¿Okay? Yo creo que es difícil, es muy difícil concebir lo que es Guinea Ecuatorial si no has vivido un país como Guinea Ecuatorial, si no has vivido un proceso como el de Guinea Ecuatorial. Es muy difícil para la gente de Camerún, que es el país vecino, sí, imaginarse Guinea Ecuatorial, porque Camerún te despiertas por la mañana en Yaoundé y puedes ir a la esquina y comprarte un periódico y leer y saber qué está pasando en tu país. Y tienes varias estaciones de radio y televisión y puedes moverte libremente. Hay un dictador, Paul Biya, que lleva ahí años, casi los mismos, 2 menos que Obiang. Hay pobreza, etcétera, etcétera, pero es un país diferente, ¿no? Entonces, tienes que imaginarte un lugar donde no hay periódicos, donde no hay radio. La radio y televisión que hay en Guinea Ecuatorial, hay una que es estatal y una que es del hijo, ¿no? Donde no hay parlamento, porque los 175 entre senadores y diputados que hay son gente que Obiang ha nombrado a dedo. Donde no hay jueces, porque todos y cada uno de los que están sirviendo como jueces, como fiscales, son gente que Obiang ha puesto a dedo, ¿no? Para que les sirvan, y en el momento en que no les sirven, los sacan, ¿no? Entonces, estando en un lugar así, rehacer eso, cómo convertir esto en una democracia, requiere un trabajo. Imagínate un lugar donde la gente no tiene el concepto de sindicatos, cómo funcionan los sindicatos o cómo funcionan las asociaciones normales, ¿no? Entonces, incluso para los que nos encontramos en la diáspora, hay un trabajo profundo que hacer de simplemente que nos podamos confiar y saber que yo te voy a proteger en momentos difíciles. Simplemente empezar de ahí es importantísimo, ¿no? Yo he hecho mucho trabajo llevando activistas de Venezuela precisamente y de Cuba y de otros lugares a trabajar con activistas guineanos, porque mucha de esa trauma que todavía sufrimos son cosas que en Venezuela y en Cuba y en otros países habéis superado. Parecerá mentira, pero sí es verdad. Hay unos jóvenes de Sin Mordaza que son venezolanos con los que llevamos trabajando con los jóvenes guineanos porque necesitamos cambiar el chip, y eso solo lo puedes hacer cuando puedes imaginarte un futuro diferente, ¿no?
tienes que saber que en Guinea Ecuatorial el hecho de que tengas un presidente que lleva 46 años en el poder y que aparte de eso tienen los 11 que tiene Macías, eso significa que cualquier persona de mi edad no conoce no tiene perspectivas de algo diferente de lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces cambiar ese chip, como dice Alfredo, requiere regeneración de un tejido social importantísimo, ¿no? Y por eso decía yo al principio que es importantísimo la solidaridad, el trabajo conjunto con gente de Venezuela, con gente de Argentina, con gente de otros países, gente de Chile que ha vivido dictaduras y las ha superado, gente que ha vivido en lugares donde no había sindicatos, donde no había y los ha superado, ¿no? Esa colaboración es fundamental. Muchas gracias. Bueno, desde que yo nací, por ejemplo, está el chavismo en mi país y mi generación, siempre que hay una elección, dice o decía, no voy a ir a votar porque van a ganar ellos. Y ahora vamos a votar. Nos roban las elecciones, pero vamos a votar. O sea, ahí hubo un cambio porque desde el 2008 dejamos de ir a presentarnos. Y me pasa que mientras leía tu libro, busqué por redes sociales, por TikTok, muy generación Z, chicas que viven en España y sus padres son de Guinea. O ellas llegaron a España muy niñas o nacieron en España. Pero creo que te comenté cuando nos conocimos, hacen una militancia sobre el país de sus padres que es conmovedora. O sea, muestran la cultura, muestran la comida, muestran los dialectos, la ropa, o sea, todo como si ellas estuviesen en Guinea. Y les escribí a varias y varias me dijeron esto, o sea, me respondieron y me decían esto de, ¿sabes que mi papá siempre me dice que cuando llegó a España le sorprendió que la gente hiciera planes para ir al teatro? O sea, esas cosas que nosotros tenemos normalizado, entonces me dice, si hay que construir eso, ¿cómo se va a construir el discurso de puedes votar, puedes pensar, no hay que ser, no sé, la corrupción no es lo normal, o sea, como que hay otra realidad? Y o sea, le pasé el libro, lo descargué y le compartí el libro, porque decía, está muy bueno este libro. Ella me dice, dos me dijeron, lo escribió un argentino y se sorprendieron. Yo les decía, pero está brutal porque hace un resumen, en serio se sorprendían, porque hace un resumen extraordinario para alguien, como es mi caso, que no sabía nada de ese país. O sea, que sabía que tenía un dictador que tiene mucho tiempo y ya. Nada, creo que está extraordinario y me gusta como pensar, primero que se deje de pensar África, la gente menciona África como si fuese un país y se olvida que es un continente con más de 50 países, que un país no se parece a otro, que tienen costumbres diferentes, que tienen comidas distintas y nada, gracias por darte la tarea de escribir esto y por acercar también como brindarle dignidad a través de las letras a un pueblo que existe, que persevera y que intenta sobrevivir a un dictador atroz. Gracias, Maru, por el reconocimiento. Justo nombraste el tema de las elecciones. Es curioso porque la Constitución de Guinea Ecuatorial dice que las elecciones tienen que ser cada 7 años y las gana Obiang Nguema por afano, como un 15-0 en un partido de fútbol. Y no es el único patrón que encuentro en África. El año pasado, Paul Kagame, que gobierna Ruanda, país muy conocido por el genocidio de 1994, genocidio más rápido de la historia, hay que señalarlo, gana las elecciones en julio del año pasado con 99,18% de los votos. No les llama la atención un número casi 100%. O sea, como dice Tutu, el Estado, si es que hay Estado, está secuestrado por una mafia que miente descaradamente con elecciones solo en su cabeza, donde es completamente una farsa, pero después presentan a la comunidad internacional que en Guinea Ecuatorial se vota, lo cual es vergonzoso, y la pantomima que hay internacional también, en cierta forma de apoyo a esos actings electorales.
Y a ver, justo la hora. Sí. No, lo que quería, Homer, más que nada porque es argentino. En el año 2008, Obiang estuvo en Argentina. Y la pregunta que te hago, quiero saber si investigaste, yo no tengo la respuesta, pero te la pregunto, porque 2008 es el año alto, la high season de los derechos humanos en la Argentina, al menos en lo que sabemos nosotros. Fue recibido por la presidenta Cristina de Kirchner, si no me equivoco, por acuerdos comerciales vinculados a lo energético, ¿no? Creo que Cristina enuncia un discurso delante de Obiang en el cual le hace saber su desacuerdo con el estado de situación, ¿no me equivoco? Creo que era así. Ahora, en ese momento, más allá de lo protocolar de ese acto en la Casa Rosada, ¿sabés si hubo alguna reacción por parte, en esos años, los organismos de derechos humanos estaban y participaban de toda la puesta en escena de los actos de gobierno? ¿Hubo alguna reacción a la presencia de Obiang en Argentina? ¿Hubo declaraciones? Quiero saber si pudiste saber cuál fue el estado de recepción de la presencia de Obiang en Argentina, que pasa por aquí, creo que después se va y es recibido por Lula. Sí, Rubén, es así. En febrero de 2008, la expresidenta recibe a Obiang Nguema y hay un cortocircuito. Se va mal. Obiang Nguema se va enojado porque ella le retruca cuál es la situación de la condición de los derechos humanos en tu país y se venían elecciones en Guinea Ecuatorial, una de estas además farsas que hubo, y ella le ofrece a él vedores electorales. Y Obiang Nguema le dice no, o sea, de ninguna manera. También hubo algunos, eso en el libro lo comento, ahí lo desarrollo en el libro, un poco la política internacional, los vínculos sur-sur, digamos, y es verdad, después se va a verlo a Lula, y con Cristina las relaciones quedan mal, si bien se firmaron algunos convenios no solo de cooperación energética, sino de otras ramas, pero las relaciones quedan mal, y hubo algunos partidos políticos, algunas agrupaciones políticas que manifestaron su repudio en su momento a la visita de un dictador que en ese momento no tenía 46 años, pero ya tenía 21. Entonces, 30, perdón, 31, casi 30. Entonces, sí, las relaciones quedaron bastante truncas porque la expresidenta le retrucó la cuestión de los derechos humanos. Es como el talón de Aquiles, claro, de perpetuación del poder. Y más que nada la cuestión de la situación de los derechos electorales claro, exactamente, la posición política. Entonces el encuentro terminó mal. Fue la única que vino acá a principios de 2008. En el caso de Lula lo recibió, fue un poco más tenue la relación, pero también le hizo algún comentario de ese estilo, pero no terminó tan mal como se fue. Le comentó sobre los presos políticos, exactamente. Le hicieron comentarios, pero la reacción fue un poco más violenta, por decirlo así, por el enojo, por lo ofendido que quedó Obiang Nguema acá en Buenos Aires, en Argentina. Le paso la palabra a Tuto. Quiero decir que es importante esas visitas con los presidentes, y sobre todo es importante cómo se comportan los presidentes, ¿no? La posición que tomó la presidenta en en Argentina en ese momento, a los activistas nos encantó, porque eso es lo que se necesitaba. Porque con Lula había una relación de amigos tremenda. Lula ha estado en Guinea por lo menos 3 o 4 veces y Obiang ha estado en Brasil muchísimas veces. Entonces, Obiang en América Latina tenía de amigos íntimos que se visitaban ahí y aquí, a Chávez, a Evo Morales, a Lula y ahora con Maduro, ¿no? Cuando miras la relación con España te das cuenta que es lo mismo, ¿no? Moratinos, que estuvo de ministro de Asuntos Exteriores, es amigo íntimo de Obiang. Hay un grupo que llaman Movimiento de Amigos de Obiang Mao, y ahí está Moratinos, que fue ministro de Asuntos Exteriores, ahí está José Bono, que fue ministro de Empleo,
ministro o de transporte o de, no me acuerdo, de España, Zapatero, políticos de renombre españoles, ¿no? Todos con negocios en Guinea Ecuatorial con Obiang, ¿no? Entonces, hay que aplaudir la posición que tomó la presidenta aquí en Argentina. Es importante que se posicionen países como Argentina y otros frente a la situación de derechos humanos que hay en Guinea cuando viene Obiang o cuando viene cualquiera de esos, ¿no? Yo cuando voy a las Naciones Unidas por el examen periódico universal, algo que ha hecho muy bien en mencionar aquí Gabriel, te das cuenta que hay muchos países latinoamericanos que no quieren. El examen periódico universal es un proceso en el que los países tienen que hacer recomendaciones, ¿no? Antes de eso les enviamos informes de cómo está la situación de los derechos humanos en nuestro país, etc. La mayoría de los países latinoamericanos no quieren ni siquiera reunirse con nosotros, ¿no? Y mucho menos presentar alguna recomendación durante el proceso, ¿no? Generalmente hay alguna excepción que tiende a ser Costa Rica, y a veces te encuentras con que Uruguay o México o cualquier otro país, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Sobre todo en países donde se respetan los derechos humanos, deberías encontrarte con delegados, con miembros de la delegación de esos países ahí en Ginebra, que te digan definitivamente vamos a presentar estas recomendaciones, y generalmente no ocurre así. Como dato de color, uno de los pocos países que reconoció que ganó Nicolás Maduro las últimas elecciones, el primer país creo que fue Guinea Ecuatorial. Datos, factos, dirían mis alumnitos. Bueno, nada, muchas gracias.